¿Le parece a usted, maestro Rulfo, por el principio? Es decir, por esa evocación de quiénes eran sus antecedentes familiares. ¿Quiénes eran los Pérez Rulfo? Bueno, pues los Pérez Rulfo en realidad eran un apellido compuesto, ¿no? Se apellidaban originalmente Rulfo. Ellos llegaron de España por allá por el año 1790 y se establecieron originalmente. Uno de ellos, el antepasado directo, fue monje de un convento, era el mayor de la familia, y el padre no lo quería y lo metió de monje. Entonces él se fue a México a un convento y de ahí se huyó, y originalmente se llamaba Juan del Rulfo, no llevaba el apellido Pérez Rulfo. Lo que resultó después que este hombre se casó primero con una persona y después enviudó y volvió a casarse, pero él era combatió las fuerzas de Calleja, que a su vez estaba combatiendo contra los insurgentes. Quizá fue el motivo fundamental que él se apropiara de ese Pérez Rulfo, ¿verdad? Porque era conocido como Capitán Juan del Rulfo en las fuerzas realistas. Y naturalmente que después él no quiso, vino la independencia y él trató de eludir el compromiso que había tenido con las fuerzas españolas, ¿no?, para pasarse al bando insurgente. A 109 años de su nacimiento, Juan Rulfo sigue caminando entre los pueblos, los silencios y los caminos de Jalisco. Nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, y con obras como Pedro Páramo y El Llano en Llamas transformó la literatura mexicana para siempre. Su escritura retrató la soledad, la memoria, la muerte y la voz de los pueblos que parecían olvidados. Además de escritor, Rulfo fue un gran observador del paisaje mexicano, caminante, fotógrafo y hombre de caminos. Durante años recorrió pueblos y carreteras, escuchando historias que después se convertirían en literatura. Hoy en cada recorrido rulfiano, su esencia parece seguir guiando los pasos de quienes buscan entrar en ese universo de polvo, murmullos y fantasmas, donde todavía habita la voz de Rulfo. Acercarse a Juan Rulfo no es cuestión de distancia, es cuestión de tiempo, de silencio, de saber mirar con los ojos del alma. No se llega a Rulfo como se llega a un autor más. Se le llega como se llega a un abuelo que habló poco, pero que cada palabra suya pesó como una piedra. Se le llega con humildad, a pie, con el oído despierto. Caminar por su tierra no es una caminata cualquiera, es un acto ritual. Es entrar en la piel del paisaje que lo formó. Es reconocer que antes de las letras hay tierra y antes de la tierra hay silencio. Este no es un recorrido turístico, es una peregrinación íntima. Cada paso nos aleja del ruido del mundo moderno y nos acerca a un territorio donde el tiempo parece otro. Aquí no importa el reloj, la agenda, hay que venir con tiempo. Aquí importa el temblor que deja el viento al pasar por entre los árboles, el rumor de los pasos de alguien que ya no está, el polvo suspendido como si esperara una historia
por ser contada. Rulfo no dejó monumentos, no dejó estatuas con frases en bronce, dejó algo más difícil de encontrar. Dejó el alma de un pueblo convertida en palabra. Dejó el dolor de generaciones traducido en silencios, y ese silencio aquí se puede tocar. Las calles que caminamos están llenas de ausencias, las casas hablan con grietas, los rostros de quienes nos cruzamos parecen salidos de una fotografía antigua. Y sin embargo, todo está vivo, porque el recuerdo no muere, porque la memoria, si se pisa con respeto, florece. No se trata solo de ver el lugar donde vivió. Eso sería quedarse en la superficie. Se trata de sentir lo que este entorno hizo con él. Cómo moldeó su mirada, cómo esa tierra seca le enseñó que la belleza no está en el obvio, sino en lo escondido, en lo que no se dice. Rulfo supo escuchar y por eso escribió como escribió, con una economía de palabras que es, en realidad, una abundancia de verdad. Este recorrido es también una lección para quienes escribimos. Nos recuerda que no hace falta adornar para conmover, ni inventar para tocar lo profundo. Solo hace falta mirar con atención, sentir con honestidad, nombrar con respeto y caminar. Caminar para comprender, caminar para hacer memoria con los pies, caminar para que el recuerdo y el cuerpo aprenda lo que los libros no pueden enseñar. El peso del polvo, el ardor del sol, el rumor de la ausencia. A veces nos detenemos sin saber por qué miramos una ventana rota, una silla vacía, un perro que duerme bajo la sombra de un árbol. Y entonces entendemos que la literatura de Rulfo no está solo en sus libros, está aquí, en lo que no tiene nombre, en lo que pesa, en lo que pasa desapercibido, en lo que duele sin escándalo. Durante el recorrido, algo en nosotros cambió. Tiene que cambiar. Nos volvemos más atentos, más suaves, como si su espíritu, ese que entendía el dolor del otro sin juzgarlo, nos tomara de la mano y nos dijera: mira bien, escucha bien, lo que importa no se dice en voz alta. Nos vamos de aquí diferentes, más llenos, más enraizados. San Gabriel no se queda atrás, se queda adentro, en el corazón, en el pecho, latiendo. Porque San Gabriel no es solo el origen de Rulfo, es también el eco de tantas historias que aún esperan ser contadas. Nos vamos con el corazón lleno y con la certeza de que, como en Pedro Páramo, a veces hay que volver al origen para entender quiénes somos. El sur de Jalisco es tierra fértil, no solo para la agricultura, sino también para la palabra. Aquí, entre cañaverales, volcanes y pueblos que se resisten al olvido, ha germinado una literatura profunda, silente, a veces dispersa, pero cargada de verdad, identidad y fuerza interior. Durante décadas, las grandes luces editoriales se encendieron lejos de esta región. La centralización cultural, tan habitual en nuestro país, dejó en penumbra a las voces que escribían desde este territorio y sin embargo siempre estuvieron aquí. Los poetas, los narradores, los ensayistas, los cronistas, escribiendo desde lo cotidiano, desde lo rural, desde el arraigo, tejiendo historias a contrapelo de la fama, muchas veces sin otra recompensa que la de no traicionar la propia voz. Rescatar a los autores del sur de Jalisco no es un acto nostálgico, es una necesidad urgente, porque no se puede comprender la literatura mexicana sin mirar hacia sus márgenes. Porque en estos pueblos donde el silencio pesa, donde la vida transcurre entre lo sagrado y lo cotidiano, se están contando historias que no se cuentan en un solo lado. La literatura del sur de Jalisco es una literatura de resistencia,
resistencia a la homogeneidad, al olvido, a la importancia de modelos narrativos ajenos. Aquí la palabra nace desde la raíz, habla de los oficios, de las estaciones, de la migración, del duelo, de la religiosidad popular, del paisaje, como espejo del alma. Es una literatura que dialoga con el cuerpo y con la memoria, que debe de la tradición oral, del habla, del pueblo, del rumor, del campo, que no teme al misticismo ni a la tragedia, que sabe que en cada nombre de rancho, en cada historia de madre, abuelo o comadre o compadre, hay una huella del país profundo que a veces se nos escapa. Hoy más que nunca urge volver los ojos a esta región, no para exotizarla, sino para comprender su potencia creativa, para darle espacio en los libros, en las escuelas, en los festivales, para entender que el sur de Jalisco no solo dio origen a Juan Rulfo, sino que ha seguido silenciosamente y firmemente pariendo autores que merecen ser leídos, escuchados y abrazados. El rescate de estos autores no solo un acto cultural, es un acto de justicia, es una forma de devolverle voz a una región que ha dicho mucho y ha sido poco oída. Es una manera de decir, sus historias importan, sus palabras construyen identidad, su mirada también es México. Hoy celebramos a quienes escriben desde aquí, a quienes aún sin editoriales, sin becas, sin aplausos, siguen creyendo en la palabra como semilla, como machete, como oración, porque la literatura del sur de Jalisco no pide permiso, florece, resiste y canta.